En este video vamos a continuar trabajando a partir del libro La familia en la crisis de la modernidad, en esta oportunidad el capítulo 1, las invariantes en las estructuras parentales. Si ustedes recuerdan, en el video anterior habíamos finalizado el video reflexionando junto a Alberti Méndez en que la antropología iba a ser antropología en tanto tal, en la medida en que pueda delimitar las invariantes y no como hacía el evolucionismo y el funcionalismo, que lo que hacían eran comparar las diferencias. Todo lo contrario, a partir de las diferencias poder delimitar lo que no varía, lo invariante en las distintas culturas, en las distintas manifestaciones. Pues bueno, este es el estructuralismo, la perspectiva que se encarga de estudiar las invariantes en las estructuras parentales. El representante del estructuralismo en antropología se llama Claude Lévi-Strauss, un francés que murió en el 2009, transitó toda su vida sobre el siglo XX y termina muriendo a principios de la primera década del siglo XXI. Alberti Méndez, en el pie de página número 13, nos advierten de que esta inclinación por el estructuralismo de pensar las invariantes ya se puede remontar a dos autores del siglo XIX, como son Karl Marx y Sigmund Freud. ¿Por qué? Karl Marx, el filósofo economista que analizó el capitalismo y descubrió por dónde pasaba la desigualdad en esta sociedad capitalista, él pensaba a partir del concepto de producción como una invariante, es decir, que estaba en todas las sociedades, pero que iba modificándose en función de una sociedad determinada. Entonces, de ese modo, él pudo ir estudiando el modo de producción capitalista, es decir, el modo de producción en la sociedad capitalista, en una sociedad determinada. Bien. Por otro lado, Freud. Freud también, de algún modo, sin ser estructuralista, también pensaba a partir de un invariante. Por ejemplo, con el concepto de Edipo. Esa palabra Edipo, que proviene de la mitología griega, le servía a Freud para delimitar un invariante, o sea, algo que no varía, en las distintas historias de sus pacientes afectados por neurosis. Es decir, que tanto Karl Marx como Freud pensaban en términos de invariantes sin ser estructuralistas. Luego Lévi-Strauss, en el siglo XX y en el siglo XXI hasta el 2009 que vivió con 108 años, es podríamos decir que es el reconocido por ya ser parte de la tradición estructuralista. Bien, comencemos con el párrafo. En el primer párrafo entonces aparece que el objeto de la antropología contemporánea, es decir, cuando decimos antropología contemporánea nos estamos refiriendo a la antropología estructuralista. Y el objeto de estudio va a ser las invariantes, es decir, lo que no varía, como dijimos anteriormente, y eso le permite definir la condición humana, es decir, lo que está como condición en todas las culturas. Y esta invariante es lo que está presente en todas las culturas, como dijimos recién, de manera particular. O sea que si bien está en todas las culturas, aparece de modo particular. En el párrafo número 2 nos permiten pensar ahí cómo el concepto de estructura o a partir de la invariante podemos pensar las relaciones complejas que existen entre la estructura, es decir, lo que no varía, y la historia, que es lo que va variando a través del tiempo. En el párrafo número 3, ahí plantean el concepto de estructura de parentesco, en tanto que las estructuras de parentesco son el núcleo fundante de una manifestación universal. Volvemos con lo mismo, ¿no? Esta universalidad que está en todas las culturas pone en evidencia algo que no varía, pero que al mismo tiempo eso que no varía en cada cultura toma su forma particular o su forma singular. En el párrafo número 4 trabajan el concepto de universalidad y lo van a diferenciar. Van a diferenciar por un lado el concepto de universalidad
de universalidad respecto del concepto de la propia forma histórica. Una cosa es la universal y otra cosa es eso que es universal cuando está en una cultura, adopta la propia forma que esa cultura se fue desarrollando. Eso se llama la propia forma histórica. Que históricamente, a partir de la mundialización, se ha confundido forma histórica con la forma verdadera. Y el ejemplo clásico que vamos a dar es el de la familia monógama. Se ha pensado de que la forma histórica, que la forma verdadera, era la monogamia, cuando en realidad era la propia forma histórica de una sociedad determinada, que se mundializó, o sea, se globalizó y se pensó de que era la verdadera forma, cuando en realidad no, era la propia forma histórica de esa sociedad determinada, en la cual se manifiesta un universal en todas las culturas. Bien, en el párrafo número 5 podemos pensar ahí, podemos posicionarnos como un antropólogo estructuralista. Un antropólogo estructuralista se pregunta, ¿cuáles son esos elementos comunes constitutivos de las estructuras? O sea, fíjense que el estructuralista busca pensar en los elementos comunes, los que no varían en las diferentes culturas. Y aquí atención, en este párrafo, el número 5, ahí él va a diferenciar, por un lado, el concepto de estructura social y por otro el concepto de relaciones sociales. Va a decir que esta estructura social está en la forma histórica, o sea, está en la manifestación particular de una cultura, pero está detrás del contenido, es decir, que nosotros no observamos la estructura, la inferimos. Y en este párrafo también nos permite ver cómo, en el pie de página número 16, Lévi-Strauss en realidad no pertenece al funcionalismo ni al evolucionismo, y cómo se desmarca del funcionalismo. Cuando dice que la estructura social no se refiere a la realidad empírica. Y si ustedes recuerdan, el funcionalismo se basaba en el empirismo. Bueno, para Lévi-Strauss, el concepto de estructura social no se refiere a la realidad empírica, es decir, a las relaciones sociales, es decir, a los contenidos, sino que se refiere a un modelo teórico que parte de las relaciones sociales, pero que no se confunde con ellas. En el párrafo número 6, ahí tenemos, Albert y Mende nos plantean desde esta perspectiva estructuralista de que la familia entonces se origina en el matrimonio. ¿Qué va a ser el matrimonio? Esta unión que puede ser entre hombre y mujer, varias mujeres, varios hombres, un hombre y una mujer y varios hombres. Y acá, en esta definición de matrimonio, en tanto unión con estas posibilidades, nos faltaría incluir, a partir de la ley del matrimonio igualitario, la posibilidad de unión entre hombre y hombre, mujer y mujer. Recuerden que este texto está escrito en los años 90, todavía no estaba la ley del matrimonio igualitario. Y otra concepción importante del matrimonio desde esta perspectiva estructuralista de la antropología contemporánea es que el hijo no necesariamente tiene que ser biológico. Por lo tanto, lo que nos están diciendo hoy es que privilegian los lazos culturales. En el párrafo número 8, bueno, vamos a profundizar en estos lazos culturales, en realidad son lazos jurídicos. O sea que estos lazos jurídicos están en la base de un matrimonio. ¿Qué implica decir esto? Implica decir que hay toda una legitimación social en relación al matrimonio. O sea, hay toda una legitimación que posibilita que un matrimonio pueda constituirse como tal. ¿Y qué implica hablar de legitimación social? De que necesariamente para que exista un matrimonio tiene que haber un reconocimiento de una fuera, un tercero que reconozca esa unión. A eso le llamamos terceridad, un tercero que reconozca la unión matrimonial, que se basa en derechos y obligaciones, y que esos derechos y obligaciones pueden estar vinculados a la economía, a la religión, a lo social, a los afectos y a la sexualidad. Ya en el párrafo número 9, Albert y Mende se centran en las prohibiciones y prescripciones sexuales que están en la base de los lazos jurídicos matrimoniales. Estas prohibiciones y prescripciones sexuales hacen al matrimonio una institución diferente de las demás.
porque es en el matrimonio donde se juega y se explicitan bien estas prescripciones y prohibiciones del orden de la sexualidad, que pautan la sexuación. Y que a medida que se van explicitando estas prescripciones y prohibiciones, van configurando un modo de funcionamiento que va a ser el modo de funcionamiento del matrimonio. En el párrafo número 10 van a decir que a estas prohibiciones y prescripciones sexuales se adjunta, se une todo un sistema de denominaciones que va a determinar el lugar de los hombres y las mujeres, ¿no? Nominar. Vos vas a ser el padre, la madre, el abuelo, es decir, cuando decimos padre, madre, abuelo, tío, esos serían los términos del parentesco, el término padre, el término madre. Entonces hay un sistema que determina los lugares de los hombres y las mujeres a partir de integrar los términos del parentesco, padre, madre, tío, abuelo, en una red de significantes. Recuerden que los significantes era un concepto que provenía de la lingüística el lingüista Ferdinand de Saussure. Bien, en el párrafo número 11 profundizan sobre esos términos, padre, madre, abuelo, que esos términos implican una actitud, ¿sí? En el portador, o sea, en el momento en que a una persona le llaman abuelo, ya se espera toda una serie de actitudes, ¿sí? Pero atención, no son efecto literal, no quiere decir que porque un padre sea nombrado, sea denominado padre, no quiere decir que necesariamente, por ejemplo, implique la autoridad. O una madre que sea llamada madre no necesariamente implica literalmente la contención. Como tampoco el hecho de que se llame madre no necesariamente esté designando una tarea, una característica universal. La actitud de madre va cambiando en las distintas culturas. Y ahí Alberti Méndez, en el pie de página número 17, van a hacer una comparación entre lo que sería el nombre del padre, el término padre, en nuestra cultura con otras culturas. En nuestras culturas, el nombre del padre, que es un concepto que viene de Lacan, el psiquiatra francés que reformula el psicoanálisis, el nombre del padre en nuestra cultura solamente connota sexo y generación, o sea que el nombre del padre se refiere a un hombre adulto. Pero en otras culturas no solo determina sexo y generación, en otras culturas implica un territorio, un lugar en el ceremonial, una política específica. Esto plantean conjunto a Levi-Strauss, habla de la fragilidad de la función paterna, ya que solo nuestra cultura connota a sexo y generación. Bien, luego en el párrafo número 12, Levi-Strauss, en el texto La familia, Levi-Strauss escribe un texto que se llama La familia, plantea que hay instituciones con gran posibilidad de variaciones y hay instituciones con poca posibilidad de variaciones. Y esto hace que frente a un conflicto, las instituciones con poca capacidad de combinar y de variar, hace que tengan menos posibilidades de resolver el conflicto. Vamos a ver en qué lugar queda la familia, si es un lugar que permite varias combinaciones o pocas. Lo seguimos en el próximo video.